El día número 3 es acerca de Nicolás Copérnico y todo ese pensamiento revolucionario que acompaña su capacidad analítica del universo, del comportamiento del Sol, las estrellas, los planetas. Inicialmente, los hombres consideraban que la Tierra era el centro del universo. De hecho, en Babilonia, antes de la era cristiana, se tenía la primera concepción del mundo como un disco situado en el centro de este universo y se consideraba el paso del día y de la noche como un suceso donde el Sol y la Luna van a girar en torno a este centro que es el planeta Tierra. Y para lograr comprender todos estos fenómenos, en la época se acudía a numerosas explicaciones, entre ellas explicaciones mitológicas. Anaximandro, que en el segundo video se mencionó como uno de los maestros de Pitágoras, Anaximandro es el primero en dibujar el mapa del mundo representando a la Tierra como un cilindro, un concepto de hecho que ha sido contemplado posteriormente por Aristóteles, quien considera que el mundo es una esfera formada por tierra, agua, aire y fuego, pero es una esfera que está situada en todo el centro del cosmos, y a partir de ahí empieza a soportar numerosos fundamentos de la teoría geocéntrica. Un personaje esencial para la explicación de la teoría geocéntrica fue un astrónomo griego llamado Claudio Ptolomeo, quien reunió todo su conocimiento geográfico en mapas, en escritos que poco a poco fueron difundidos por eruditos bizantinos y que sustentaban cómo la Tierra se encuentra estática en todo el centro del universo, teniendo dos parámetros importantes. Él menciona la Tierra con un comportamiento estático, por un lado, y por otro lado menciona que este planeta se encuentra en todo el centro del universo, dos parámetros esenciales de la teoría geocéntrica. Sin embargo, las hipótesis de Ptolomeo no dan una explicación concreta sobre el movimiento irregular de los planetas. Entonces, ahí es cuando llegan personajes como Nicolás Copérnico a dar un giro inesperado a este pensamiento geocéntrico. Entonces, Nicolás Copérnico nace en Prusia, actualmente un territorio polaco, entonces Nicolás Copérnico es considerado polaco. Él nace en 1473, cercano a una época de revolución científica muy grande, una época donde estaba próxima a la llegada de la tipografía, donde llega el descubrimiento accidental de alguna forma, pero todos los hallazgos de Cristóbal Colón. Entonces, toda esta revolución científica acompaña el nacimiento de Nicolás Copérnico y sus primeros años de vida, generando una gran inquietud de él ante el comportamiento de la ciencia, el entendimiento, el aprendizaje y el conocimiento de todos estos fundamentos científicos. Entonces, inicialmente Copérnico entra a la universidad a estudiar humanidades, posteriormente se traslada para estudiar derecho, finalmente se va para Italia y estudia medicina, pero aunque estos eran sus estudios principales, permanentemente despertaba en él un interés por la astronomía y las matemáticas. Incluso él llega a ser docente de matemáticas en un tiempo importante de su vida, y poco a poco, a partir de todos estos conocimientos, de todos estos momentos analíticos, él empieza a redactar documentos fundamentado en la lectura de textos antiguos. Es un personaje apasionado por la ciencia, apasionado por el conocimiento ancestral, y empieza a leer textos antiguos hasta que encuentra un texto de Aristarco de Samos, un erudito griego considerado el primero en proponer el modelo heliocéntrico del sistema solar. Sin embargo, en este modelo heliocéntrico del sistema solar propuesto por Aristarco de Samos, él sitúa al Sol como el centro del universo y de esta forma explica el movimiento irregular de los planetas. No solo sitúa al Sol en el centro del universo, asimismo afirma que la Tierra también se mueve, es decir, la Tierra no tiene un comportamiento estático como lo mencionaba Aristóteles y Ptolomeo. La Tierra tiene un comportamiento dinámico, ella se mueve y recorre su órbita alrededor del Sol. Y por otra parte, Aristarco de Samos también menciona que este recorrido de su órbita alrededor del Sol lo hace más rápido que aquellos planetas que se encuentran a mayor distancia. Entonces es un cambio total en la forma como se concibe el universo, no desde un punto de vista estático, ya desde un punto de vista dinámico. No analiza la Tierra como el centro del universo, pasa a ser el Sol el centro del universo, y empieza a explicar cómo la cercanía al Sol de cada uno de los planetas va a determinar su recorrido orbital. Y esto sí empieza a dar un giro importante. Sin embargo, esta teoría de Aristarco se encontraba completamente adelantada al pensamiento de su época, una época previa a la era cristiana,
Esto superaba por completo el contexto y la imaginación racional de ese momento. Por esto la teoría de Aristarco de Samos no va a tener una trascendencia tan grande en su momento, ni un impacto tan fuerte en el mundo científico. Sin embargo, Copérnico empieza a leer estos textos, se siente descrestado por esta lectura y desarrolla 3 hipótesis a partir de ella. La primera es que la Tierra gira a diario sobre su propio eje y el movimiento de las estrellas es por tanto un movimiento netamente aparente. La segunda hipótesis que plantea Copérnico es que el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera es que la Tierra es tan solo uno de muchos planetas sin ningún carácter extraordinario. Sin embargo, esta nueva concepción de Copérnico, ya estamos hablando de una era posterior cristiana, no podía ser demostrado en su momento. No podía ser demostrado estas hipótesis de Copérnico, entonces solamente se podía esperar una aceptación desde un punto de vista espiritual, y esto ponía en duda un pensamiento antiguo geocéntrico del mundo. De alguna forma, lo que planteaba Copérnico, que ya había sido planteado previamente por los documentos que había elaborado Aristarco de Samos, pero esto en la época de Nicolás Copérnico era algo muy contradictorio, porque toda la Iglesia Católica, toda la comunidad religiosa defendía en gran medida el pensamiento geocéntrico del mundo, un pensamiento del planeta Tierra como el centro, del planeta Tierra completamente estático. Entonces esto cambia por completo estas bases que de hecho son defendidas por la Iglesia Católica, que en algunos pasajes de la Biblia los relacionan con esta teoría geocéntrica y le dan una fortaleza todavía más grande a la comunidad religiosa para defenderla. Entonces Copérnico, muy consciente de lo revolucionaria que sería su teoría, empieza a posponer en varias oportunidades su publicación, se dedica a la observación del cosmos, empieza a analizar la altura del Sol, y a partir de este análisis de la altura del Sol, él empieza a determinar cómo es el comienzo del día, el comienzo de la noche, y pasan los años hasta que finalmente en 1542 Nicolás Copérnico publica sus teorías, y ya es cercano en su lecho de muerte, donde para él es palpable su publicación, le llega de forma física la publicación, una obra llamada Sobre el movimiento de las esferas celestiales. Y la Iglesia Católica, tras la publicación de esta teoría, lo cataloga poco después como un libro prohibido, como una obra prohibida. Fallece Nicolás Copérnico y años más tarde Johannes Kepler empieza a calcular las órbitas planetarias en base a las ideas que ha dejado Nicolás Copérnico, empieza a analizar los planetas como esferas y a complementar todo lo mencionado en la teoría heliocéntrica, soportado asimismo por estudios analíticos y experimentales que realiza Galileo Galilei. Es un personaje que va a utilizar y a terminar la invención completa del telescopio, a desarrollarlo de una forma muy superior, y Galileo descubre mediante el telescopio, por ejemplo, los 4 satélites de Júpiter. Esto demuestra que la Tierra no podía ser el centro único de las rotaciones, por ejemplo, y soporta los estudios analíticos que llevaba a cabo Kepler, y asimismo los pensamientos que años atrás, las teorías y publicaciones que años atrás hizo Nicolás Copérnico. Entonces, poco a poco toma fuerza la teoría heliocéntrica, las afirmaciones de Nicolás Copérnico, muy controversiales en su época para los ámbitos religiosos, pero soportada por grandes pensadores como Kepler, Galileo, y finalmente, 50 años después, Isaac Newton demuestra finalmente esta teoría de Nicolás Copérnico. Sin embargo, aunque Newton logra demostrarlo 50 años después, todavía no se logra una aceptación de la comunidad religiosa, y esto llega a llevarse a cabo solamente hasta el año 1822, donde la Iglesia Católica levanta esta prohibición que tenían las lecturas de Nicolás Copérnico. Y es allí cuando se empieza a dar aún más reconocimiento de una forma abierta, de una forma libre, a sus conceptos, a su capacidad analítica del universo y a la teoría heliocéntrica en sí. Y ahí finaliza el tercer día de Nicolás Copérnico.